Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al tema planteado para el día de hoy, que se ha titulado Neurociencia y los efectos meditativos. Este es un tema que es muy interesante, ¿no? Interesante desde la óptica de que por lo menos ya la ciencia comienza a corroborar muchos de los enormes efectos que se han producido a través del tiempo con la meditación. Yo diría que en general con la oración también. Y es halagador porque en general digamos que para la naturaleza humana es, como hablábamos en la charla pasada, los misterios de la oración, pues son aspectos que se mueven en unos niveles que desconocemos aún en mucha parte dimensional. Entonces cuando la neurociencia se empieza, o la ciencia en general, empieza como a investigar todos estos fenómenos que se dan en los seres que trabajan con la meditación, pues ya como que la humanidad empieza a decir, hombre, pues si la ciencia se interesa es porque hay algo más allá de fondo, ¿no? Y porque esto que se ha transmitido a través de milenios ha sido casi siempre una constante. O sea, quien medita efectivamente a través del tiempo genera unos cambios muy profundos en su manera de proyectar la vida. Entonces por eso digamos que se quiso traer este tema para hacer como ese parangón o esa comparación de lo que la ciencia ya en muchos niveles empieza a interesarse y a demostrar. Y esto no es nuevo, digamos que son desde que nacieron las escuelas espirituales hace miles y miles de años. Pudiéramos decir, se habla de las primeras escuelas iniciáticas en el antiguo Egipto. Desde esa época, una de las herramientas que ayudaban a propiciar el desenvolvimiento más efectivo en los discípulos que vivían en esa forma, ha sido la oración. O sea, la oración ha sido una herramienta que siempre se ha tenido presente. Y como hablábamos la vez pasada, también eso nace con el ser humano, digamos, es como un reconocimiento de que hay algo que nos supera, algo que está más allá. Lo interesante y misterioso es, como decíamos ahorita, cómo esa herramienta, que no es una herramienta tan difícil, es una herramienta que es realmente manejable, produce unos cambios tan sustanciales en la vida de cada individuo. ¿Por qué son sustanciales? Porque lo llevan a pensar, lo llevan a sentir, lo llevan a actuar de una manera tan distinta que su vida experimenta un proceso como muy amoroso, muy de paz, muy de armonía. Entonces se va logrando como un gran equilibrio. Y esas son las razones, y adicional hay otras, por las cuales los científicos modernos, como decíamos al principio, se han hecho muchas preguntas y han emprendido muchas investigaciones para determinar el por qué esa oración y por qué la meditación, que es parte de la oración, influyen tan positivamente en el cerebro, sobre todo en el cerebro del ser humano. Y nace entonces una de las ramas de esa investigación, que es la neurociencia. La neurociencia entonces surge como, como una necesidad que tenía la ciencia, o que tiene la ciencia, de comprender el funcionamiento y la estructura del sistema nervioso. Por eso se puso neurociencia. O sea, la parte neurológica, o sea, la parte del sistema nervioso. Y lo han comenzado a hacer esas investigaciones desde diferentes aproximaciones, utilizando muchas metodologías, técnicas diversas. Por ejemplo, a veces lo hacen con electrodos, a veces lo hacen con medición de colores, a veces lo hacen
con diferentes formas. De ahí surge el nombre de las neurociencias, porque se derivó de la neurona. La neurona es como la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Y en esa estructura de todo ese sistema, digamos, el cerebro y la médula espinal forman el sistema nervioso central. Entonces fíjense que todo está interrelacionado. La neurociencia va con la parte de las neuronas. Y esas neuronas son las que reciben todos los estímulos que uno recibe del medio ambiente y automáticamente los va convirtiendo en impulsos nerviosos que viajan por todo el organismo para que produzcan una respuesta en algún lugar. Por ejemplo, aquí me estoy poniendo las manos. Entonces mi sistema nervioso a través de las neuronas se está movilizando para este movimiento. Y en todos nosotros para estar, por ejemplo, muy atentos, etc. Relacionado con la charla que hemos hablado hoy de la neurociencia, los efectos meditativos, dentro de toda esa rama de la neurociencia hay una que investiga o trata fundamentalmente de entender los efectos notables y poderosos que se producen en el cerebro a través de la experiencia meditativa. Es decir, alguien entra en un proceso de meditación, vamos a ver qué pasa en esa persona y hacemos comparaciones respecto a una persona normal, a una persona que de pronto no medita. ¿Qué pasa? Y ellos se dan cuenta de que sí, algo pasa y pasa cosas supremamente interesantísimas, que son un reflejo de lo que la tradición siempre ha enseñado, ¿no? Quien medita logra estados de tranquilidad, estados de manejo emocional, manejo de conductas, etcétera, etcétera, etcétera. Llega a ser un ser más estable, más armonioso, más amoroso también en el fondo. Entonces fíjense que entonces por eso es que por esa experiencia de la observación de los fenómenos que suceden en los practicantes, y en donde la mayoría de las personas cuando meditan logran un estado de calma, de paz, y es notable y es cómo sus estados mentales realmente cambian. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando nosotros decimos, por ejemplo, la meditación, dentro de la filosofía espiritual se dice, la meditación es un trabajo exclusivo con la mente. Logra de alguna manera hacer todo un trabajo con la mente para que uno cambie toda la información que pueda ser limitante en un momento dado para llevarla a una información mucho más armónica. Y cada vez esa información que logró cambiarse en un momento dado se pueda ir cambiando por otra y por otra y por otra. De ahí que se produce todo un proceso de desenvolvimiento de posibilidades dentro de muchos campos. Entonces, en síntesis, lo que se observa es que realmente la meditación produce una acción muy efectiva sobre el cerebro y logra que cada ser que realmente incide en ese proceso mental logre una mirada ante la vida de una manera más armónica y diferente. Y yo diría que eso lo ha podido uno observar con los mismos compañeros de trabajo espiritual, ¿no? Que en algún momento dado observaba uno que tenían ciertas condiciones de comportamiento y hoy en día que dice uno, qué hermoso que han podido aprender a manejar esas situaciones que uno podría decir pueden ser limitantes hoy en día, ya las manejan de una manera más agradable. Entonces fíjense cómo todo este proceso es simplemente interesante. Ha sido una situación que ha beneficiado la meditación, ha beneficiado a la humanidad siempre. Y como ha sido benéfica, de todos modos sí tenía un inconveniente, y es que antes de que la neurociencia se interesara en esa relación meditación-cerebro, muchos de los efectos que la tradición comentaba que pudiera suceder
con el practicante, en general eran puestos en duda. Y en general era así, digamos que normal. Porque en general no es tan fácil que se pueda demostrar que si usted medita va a lograr cambiar información en el subconsciente, por ejemplo. No es tan fácil. Pero quien la vive y quien la experimenta sí se va dando cuenta que va cambiando información en el subconsciente en muchos niveles. Entonces eso entra en duda porque como estamos también habituados en la vida normal a ver para creer, entonces uno, bueno, pero si yo no veo los resultados, si no veo qué se está moviendo acá adentro directamente, entonces para mí eso no tiene validez. Y eso era muy fuerte. Pero ya con la ciencia que le muestra a través de mediciones experimentales lo que está pasando en el cerebro cuando una persona está en estado de oración, ya es otra cosa. Entonces la gente dice, si ya la ciencia me está mostrando esto, ya es diferente. Entonces por eso la neurociencia ha establecido como una especie de un puente que permite conectar lo que la tradición espiritual antigua mostraba con lo que realmente sucede. Es decir, se han permitido que a través de experimentos en laboratorio, esos resultados energéticos que son desconocidos en las experiencias meditativas, con todas las mediciones o estudios comparativos de mecanismos neuronales, se muestran claramente los cambios que efectivamente se producen en el cerebro. Por ejemplo, esa ciencia moderna plantea que al producir cambios en la mente, al crear, justamente hablan de que crean nuevas redes neuronales, nosotros hablamos más bien como se crean nuevos surcos mentales, o sea, se crean cambios en la mente, se incide realmente en el subconsciente, se incide en el equilibrio emocional y se logra que las respuestas que uno tiene ante múltiples experiencias puedan ser cambiadas. Esto es precisamente lo que logra la experiencia de la meditación. Entonces, ¿por qué es tan interesante? Porque siempre sabemos que la meditación es una herramienta de mucha ayuda para el ser humano. Nosotros sabemos desde la tradición espiritual que la meditación mejora la atención, que la meditación mejora la concentración, que la meditación produce un mejor manejo de las emociones, que la meditación, actúa efectivamente sobre la memoria, que la meditación proyecta mejor creatividad, que existe más vuelo de la imaginación, que la meditación genera reducción del estrés, que la meditación también mejora la ansiedad, o sea, hay menos ansiedad, que la meditación regula la respiración. Bueno, y hay una lista de cosas tan interesantes. Es decir, se está incidiendo realmente sobre el cuerpo humano, se está incidiendo sobre muchas enfermedades, si no nos damos cuenta. Por supuesto, dentro de la temática del trabajo amoroso que le estamos realizando a la humanidad, digamos, aunque todo eso es real, nosotros no lo ponemos como un objetivo en sí mismo. Nuestro objetivo fundamental es aprender a amar, aprender a entregar lo mejor de nosotros, aprender a ser seres mejores para el bien del colectivo. Eso es el objetivo fundamental. Pero inmerso en todo eso está lo que acabamos de decir. En realidad lo que uno se da cuenta y que ya eso comienza, como decíamos ahora, a ser parte de los estudios científicos, se observa que hay un avance significativo en el desenvolvimiento espiritual de cualquier individuo. Por eso la tradición también dice, mente sana en cuerpo sano. Quien trabaja en la meditación permanentemente, ¿qué está haciendo?
que su mente vaya clarificándose, que su mente vaya de alguna manera alejándose de todas esas estructuras que lo limitan y se vuelve una mente más sana, más tranquila, más serena. Y por supuesto, como mente y cuerpo no están separados, el cuerpo también es un cuerpo sano. Y eso se observa bastante frecuente. Entonces, ese es un afortunado puente que se ha tendido entre la ciencia y la meditación. Como decíamos ahora, lo que se ha abierto entonces es una mente de los escépticos. Y muchos de ellos, por ejemplo, ya que antes no pensaban que pudiera existir algo así, que se consideraban supremamente no creyentes, por decir, se han dedicado a las prácticas espirituales. Entonces, muchos de esos científicos hoy en día se dice que son científicos espirituales. ¿Qué quiere decir espirituales? Que están volcados en un camino X, o sea, se meten a cualquier camino porque sienten que por ahí hay algo que los trasciende. Pero como son científicos, entonces al mismo tiempo, lo que está sucediendo en ellos y lo que sucede en su entorno, lo ponen en un campo investigativo. Entonces, por eso esa distancia entre ciencia y espiritualidad cada día se va haciendo menos alejada, que antes era como que si mantuvieran en discordia permanente. Pero nada, hoy en día ya no es así. Es hermoso eso. Ese puente que se ha tendido, ¿cómo lo ha logrado la neurociencia? Pues ya entrando al campo de lo que ellos hacen es trabajando con aparatos que hoy en día se consideran aparatos que miden ondas, que miden energías, que miden movimiento, que miden colores. Aún, hoy en día hay un aparato que dicen que se lo colocan aquí en esto y automáticamente proyectan eso en una pantalla de computador y se da cuenta cómo se está moviendo el cerebro suyo cuando te está hablando. O sea, los efectos que están produciendo en tiempo real en su cerebro cuando está, por ejemplo, dictando una conferencia como esta. O cuando están teniendo una mirada diferente ante cualquier situación. Entonces son aparatos que algunos de ellos, por ejemplo, tienen electrodos que los colocan en diferentes partes del cuerpo, del organismo, sobre todo en la parte de la meditación se la colocan en la mente, todo el cerebro, digamos, en diferentes puntos y observan el movimiento y el efecto sobre cada zona del cerebro. Entonces ahí lo que están haciendo es que se corroboran variables que antiguamente no se entendían, pero que realmente están sucediendo cuando se mueven campos de orden energéticos. Nosotros sabemos que cuando meditamos, realmente también movemos unas grandes energías. Y sabemos que todas esas energías están actuando sobre todos nuestros centros energéticos, los que llaman los chakras. Por eso de ahí la posición de la meditación, tenga una columna vertebral recta. Porque nosotros sabemos que todos los centros energéticos, por lo menos los 7 de los que se habla, que son los principales, todos se están ligando desde la coronaria hasta la parte baja de la columna sacra, ¿cierto? Entonces todo eso se está viendo realmente afectado. Entonces son campos energéticos. Por acá tengo. Te tocó saludar. Hola. Eso. Abuelo, hola. Ese es el nieto, Edgar. Hoy le tocó a usted, don Edgar. Hermosa meditación. Entonces, volviendo al tema, esa gran interacción que existe entre cerebro, por ejemplo, cerebro y corazón, nosotros sabemos que cerebro y corazón están íntimamente ligados, que son movimientos tan hermosos que se producen cuando uno está en una sintonía de amores, por una acción especial ante la vida. Y todo eso está produciendo unos cambios supremamente hermosos en todo el organismo.
todos los órganos del cuerpo se están viendo beneficiados. En algunas de las charlas hemos hablado de la importancia de hacer la conexión mente-corazón. Entonces, eso se ha hecho la ciencia lo ha hecho. ¿Qué pasa con el cerebro y corazón de las personas que meditan versus personas que no meditan? Y ha sido notable, pero realmente notable. Es como si uno pusiera aquí una figura de efectos de lo que producen los que no meditan y están en esta dimensión, y los que meditan es una cosa fantástica. Y si son grandes meditadores, con mayor razón. Por ejemplo, han hecho experiencias con monjes budistas, que son monjes que tienen super experiencia en ese campo, y lo que se observa es como una sintonía de plenitud, como de una gran sintonía de las ondas que entran en una armonía de felicidad, ¿no? Ellos hablan de eso, ondas armónicas perfectas, ¿no? Y eso es supremamente importante. Entonces, como todo ese trabajo de la meditación, la ciencia ya dice, listo, sí está haciendo una gran labor sobre la salud física y sobre la salud mental del individuo. Entonces son estudios muy favorables que, como decíamos, pues se han interesado permanentemente con mediciones diversas para corroborar, por ejemplo, ellos han corroborado ya lo que hablaba de la meditación, han corroborado efectos notables en la atención del ser humano. Cuando la atención mejora, la memoria mejora. Cuando el anhelo de hacer grandes cambios por amor se producen, hay un efecto de manejo de emociones verdaderamente notable. Entonces, lo que ellos también han hecho con estas personas que meditan con el tiempo es observar cómo todo eso ha mejorado. Atención, memoria, parte emocional, su visión ante la vida, cómo ellos realmente se van conociendo a sí mismos. O sea, algo que la tradición espiritual también decía, id al conocimiento de vosotros mismos, ¿cierto? Y aparecen entonces otros efectos, como por ejemplo, que cuando uno mejora la atención, la creatividad también mejora. Efectivamente mejora. ¿Por qué? Porque la atención en la mente logra incorporar de una manera silenciosa aspectos que son potenciales sobre algo que yo quiero modificar, que yo quiero crear. Por ejemplo, yo me imagino que le digo a la divinidad en la meditación, quisiera saber cómo afronto esta situación de bullicio, de pensamientos nocivos que me vienen permanentemente. O sea, que me hace difícil realmente concentrarme en pensamientos. Ahora sí, buenas noches, hola. ¿Sí? Entonces se me hace difícil. Entonces, como se me hace difícil, yo le pido a la divinidad que me ayude en eso. Entonces, ¿qué es lo que estoy generando? Empiezo a volar con mi imaginación para crear una nueva posibilidad, una que de pronto no sabía cómo era, pero al mismo tiempo, como cuento con la asistencia divina que está en mi corazón, empiezan a surgirme formas diferentes de enfoque. Son nuevas para mí, es parte creativa, ¿no? Entonces es algo silencioso, son aspectos potenciales sobre lo que yo quiero cambiar. Y que posiblemente cuando llegue el momento, porque eso lo trabajé en el instante de la meditación, cuando llegue el momento de ponerlos a funcionar en la vida práctica, tengo la fuerza potencial para hacerlo. Y por eso se producen esos cambios tan interesantes. Otro aspecto que de pronto también la neurociencia ha encontrado es que al meditar, ellos han observado las enfermedades, han hecho experimentos sobre qué pasa con las enfermedades serias en los seres humanos. Y observan que cuando estas personas se ponen a meditar o hacen cualquier tipo de oración o de plegaria, es como si la enfermedad se comenzara a contrarrestar.
Y aparecen entonces unos experimentos muy interesantes en donde la regulación de la respuesta que produce el sistema inmune, o sea, miren cómo el sistema inmune también se afecta, permite reducir grados de, por ejemplo, de inflamación, o lo que ellos llaman la neuroinflamación, que se pueden medir con nuevas tecnologías. Entonces ellos dicen, mira, aquí lo podemos medir. Por ejemplo, vi un experimento muy interesante donde proyectaban a una persona que tenía un cáncer, un tumor fuerte en el estómago, y lo proyectaban con una medición de un aparatico que introducían dentro del organismo y se proyectaba en una pantalla. Entonces se veía todo el interior del estómago del paciente con ese tumor gigantesco. Y comenzaban a hacer plegarias cuatro personas expertas en meditación o en oración. Y le decían a ese tumor, estás desapareciendo, ya no existe. Y es impresionante cómo es en menos de 3 minutos el tumor empezó a reducirse y se observaba en la pantalla cómo se iba reduciendo, hasta que desaparece. Y claro, para los ojos de cualquier ser humano dice, pero ¿qué pasó aquí? Esto es un milagro. No, es pura energía amorosa que se está moviendo en un momento. Por eso el sistema también cardiovascular también se ve beneficiado. El sistema digestivo se ve beneficiado. Por eso hablábamos ahora, cuerpo sano, mente sana, ¿no? Todo se ve beneficiado. No es el fin, como decíamos al principio, no es el fin en sí mismo, pero sí lo trabajamos silenciosamente por ese amor profundo que tenemos a la humanidad. Bueno, a ver qué otras cositas. Entonces esa relación entre mente y cuerpo empieza a ser muy importante. Nosotros sabemos que por la meditación, cuando hacemos un trabajo sobre el subconsciente a través de la meditación, cambiando información, automáticamente la mente no está desligada del cuerpo. Entonces, por eso el cuerpo también tiene sus beneficios. Y aparece entonces como la neurociencia también comprueba que por meditación hay unos efectos muy importantes sobre el estrés. Que al actuar, digamos, directamente sobre la amígdala, porque en realidad fíjense que la amígdala está acá, ¿no? No sé en esta parte de aquí, sino la que está aquí metida en el cerebro, que es la que maneja el aspecto emocional, y ahí está el estrés involucrado. Cuando entramos nosotros en meditación, entramos en un estado muy sereno, muy tranquilo. O sea, es como si todas esas convulsiones externas que traemos en un momento las acallamos, las ponemos en quietud. Entonces ese órgano que es la amígdala, que es el encargado de generar el estrés y la ansiedad, se aquieta. ¿Qué pasa en ese momento? Todo se aquieta. Es posible también que si le hacemos mediciones de hipertensión en ese momentico también se puedan rebajar. O sea, hay un efecto bastante interesante. Porque en general cuando nosotros estamos en la vida normal actuamos de una manera bastante reflexiva en muchos momentos. Y la meditación es un momento supremamente especial para aquietarse, para reflexionar, para mirar qué es lo que vamos a hacer con determinada situación. Entonces eso es un aspecto interesante, porque ellos han concluido que los síntomas del estrés se reducen casi inmediatamente, cuando se hace un ejercicio de meditación. ¿Qué dicen ellos? Que también está muy relacionado con algo que la meditación también trabaja mucho, y es la parte de la respiración. Dicen que cuando se está en un estado de meditación es como si también hubiera un estado de respiración muy relajada, muy tranquila, muy serena. Y que esta situación, cuando uno está consciente de todo lo que pasa en su cuerpo, igual de la respiración,
y estamos centrados en trabajar sobre un aspecto que queremos modificar, automáticamente se producen unas energías que son realmente efectivas para lo que pueda pasar en el futuro de ese ser. Entonces, por eso decimos, la meditación transforma. Cuando hablamos de transformar, nos transforma y transforma, ¿sí? Entonces, todo ser que medita se está transformando. Por supuesto, pues no es la única herramienta que utilizamos para hacer el trabajo de desenvolvimiento espiritual, pero sí es una herramienta que nos consideramos como súper importante. Ya en eso dicen los neurocientíficos, las investigaciones científicas. Dicen que si, ya lo afirman ellos, dicen, si alguien practica por experimentos que hemos hecho una meditación diaria, se facilita la interacción de energía hacia todos los centros energéticos que tiene el ser humano, que es una comunicación que ellos dicen que es de orden neuronal. Que decimos ahora, fíjense, las neuronas se encargan de mandar estímulos, y son estímulos energéticos que benefician a todos los centros o chakras. Por eso dicen que han encontrado que quien hace trabajos de meditación se puede reducir en ellos la posibilidad de contraer la enfermedad de Alzheimer. Imaginen ustedes. O sea que también silenciosamente quienes meditan posiblemente esa enfermedad que es tan normal o común en una cierta edad de la vida también se reduzca. Como decíamos en otras charlas, no es que estamos exentos de que nos dé cualquier cosa, pero por lo menos ya sabemos eso porque la ciencia lo está aseverando. Algunos científicos dicen, es que el cerebro se está robusteciendo. Vemos que el cerebro no se va a deteriorar tan rápidamente y eso produce entonces el efecto sobre lo que hablamos ahorita de la enfermedad del Alzheimer. ¿Por qué? Entonces aparecen nuevos surcos mentales. Entonces, lo que ellos llaman redes neuronales, nuevas redes que se están fabricando. Entonces eso hace que nuestro cerebro está siempre activo, ¿sí? El problema parece que el Alzheimer es que entra como en un gran reposo y como que se queda estático en un punto hasta que la persona se desconecta, ¿sí? Entonces, esos son estudios tan importantes que son efectos de la meditación. O sea, quien en una meditación logra compenetrarse con el ejercicio, está generando ondas especiales que llevan a reducir la frecuencia respiratoria, que le llevan a reducir la frecuencia cardíaca, que le llevan a mejorar el consumo de oxígeno, etcétera, 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 etcétera. O sea, fantástico que ya la ciencia nos diga, hombre, eso es así, ¿no? Entonces, volviendo al principio, ¿cómo la neurociencia ha comprobado lo que la tradición espiritual ha mostrado durante milenios? ¿Qué ha mostrado la tradición espiritual durante milenios? Que por una actitud amorosa, por una intención pura, por una actitud recta, por meditar la atención y el anhelo de cambiar, reduce mucho los movimientos desordenados de la parte mental. ¿Y cómo lo han hecho? Pues sí, lo que decíamos ahora, electrodos en el cerebro, entonces cogen y miran la observación, por ejemplo, algunas regiones del cerebro le ponen un cierto color. ¿Qué pasa con el que medita, con el que no medita? ¿Qué pasa con esa región que tiene este color? Resulta que ese color se empieza a modificar y ellos ya saben cómo es que la modificación efectiva y sobre qué lugares específicamente, ¿sí? Entonces todo ese cerebro que tenía un desorden energético comienza a calmarse, comienza a entrar en armonía. Es un proceso de calma, de quietud, aún llaman ellos de reservas de energía. Es que esas personas se sienten después como más plenas, más llenas, como si tuvieran más energías que antes. El que no, el que tiene una vida desordenada, pues uno lo ve que está todo abatido, ¿sí? Son conclusiones hermosas. Me parece a mí que
es parte de lo que la charla que quiere mostrar es cómo esa parte, ya hoy en día los científicos sacan conclusiones de por qué con el tiempo y con mayor aplicación de la meditación, el ser humano adquiere mayor capacidad de atención, de escuchar, que es bien importante, de tener dominio sobre sí mismo, de poderse concentrar mejor en el presente, que es bien interesante, de poder mejorar sus interrelaciones en todos los niveles. Mejora mucho la interrelación con la familia, que es la parte más cercana del ser. O sea, es una cosa fantástica. También ha llevado a que cada día se interesen más en atender fenómenos notables, que son bien interesantes. Fenómenos que se producen en los seres que meditan, que trabajan espiritualmente. ¿Cómo es que estos seres logran esa armonía entre el cerebro y cómo inciden en las neuronas para ese equilibrio? Entonces, para ellos es un reto, digamos, es como dicen. Claro, hay un misterio que la neurociencia todavía le queda muy difícil acercarse a ella. Y es que ellos, aunque dicen aquí hay algo que se expande, ¿no? Se habla de la conciencia, sí. Habla mucho en la parte espiritual de la expansión de la conciencia. ¿Cómo podemos demostrar nosotros que eso es real? Porque lo observamos. Pero queremos mostrarlo con los aparatos. No, todavía no han podido. Entonces ellos saben que cuando el ser humano se dedica al conocimiento de sí mismo, los efectos de cambio en él son innegables. Pero se sienten maniatados porque todavía dicen no contamos con ningún aparato en el presente que pueda medir su existencia. No podemos mostrar que hay una expansión de eso que se habla de la conciencia. Sin embargo, han hecho intentos. Por ejemplo, recuerdo un experimento que hicieron en el estudio del cerebro en unos pioneros de la ciencia, creo que se llamaba Andrew Newberg, y otro era un de apellido Achille. Ellos tomaron, creo que fue en Norteamérica, tomaron 8 budistas americanos que estaban formados en la meditación tibetana y los trataron de observar porque ellos veían que esa expansión de vida, de conocimiento, de conciencia que se habla de ellos era bastante notable. Entonces trataron de mirar a ver qué pasaba en las ondas cerebrales. Lo que pudieron observar ellos es que los cerebros de esos individuos presentaban una actividad neuronal muy, muy, muy diferente y superior a personas que llamaban normales, pues las que recién estaban empezando a meditar o de pronto no meditaban. Y a la final concluyeron, ¿no? Hombre, sí, podemos concluir que aunque hemos visto evidencias de un proceso neurológico que estos seres budistas han desarrollado y les permite trascender la existencia material y de pronto reconocer y conectarse con una parte mucho más profunda de su ser interior. O sea, es como si se incursionaran dentro de sí mismo de una manera tan silenciosa y tan profunda que no entendemos, lo que nos lleva quizá a aceptar, pero que aún no podemos demostrar, es la existencia de algo más allá, algo superior. Algunos dicen lo que se llama Dios, porque hay algo ahí en los estudios cerebrales que no entendemos, pero se está moviendo. Entonces la gran pregunta es, ¿será posible que algún día los científicos puedan realmente acercarse a demostrar la expansión de la conciencia? Es una gran pregunta, ¿no? Posiblemente uno diga, no, eso no es posible porque eso está en otro campo dimensional. Pero ¿qué sabemos? Lo que antes podíamos pensar hace 50 años que era imposible, hoy en día ya es normal.